Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga y les quería hablar acerca de permanecer en el Señor siempre. Puede sonar repetitivo, pero nunca está de más siempre decirlo. Así como tanto es permanecer, también es tanto decirlo siempre, porque permanecer es siempre en algo, no salirse ni desviarse ni un segundo solamente. Entonces en eso, mis amados, decir que permanecer en Dios siempre es permanecer en la verdad, en su gracia y en su amor y en su espíritu. Porque Dios no es solo una imagen, como el mundo lo siente o como muchos supuestos creyentes dicen, que aman a Dios y piensan que aman a alguien como una imagen carnal. Pero Dios no es eso. Él vino y se hizo hombre, se hizo carne, pero en su naturaleza Él es espíritu y Él es una presencia poderosa que creó todas las cosas. Y Él no es muerto, Él está vivo. No crean ustedes porque ustedes o porque nosotros los seres humanos tenemos una semejanza en cuerpo, forma, y estar en este cuerpo es estar vivo. Para nosotros es así. No crean que esa es la regla para estar vivo en verdad. O sea, en nuestra propia visión supuestamente eso es estar vivo. Pero en lo verdadero es diferente. Hay muchos espíritus que sí existen y están vivos. Y no existen en este mundo, material ni carnal. Entonces no confundamos nuestras cosas, las cosas de Dios con las cosas humanas, porque nada tiene que ver lo uno con lo otro. Nuestra visión es mucho más pequeña y muerta que lo de Dios. Entonces, no veamos a Dios como solo una imagen o como lo que Él fue cuando estuvo en la tierra, sino que Dios en verdad, Él es espíritu y su presencia es espíritu. Y todo el que en Él permanece, permanece en la verdad, en la justicia, en el amor, en Dios, porque Él es ese espíritu. Pero todo el que dice que ama a Dios y permanece en adulterios, fornicaciones, excusándose para el pecado, porque Dios permitió ciertas cosas, porque sabía que la carne es débil. Pero el que es perfeccionado en Dios y en su espíritu, deja de lado la carne y sus obras, y cada vez se va al espíritu de Dios. Así como otros sienten placer en el mundo haciendo fornicaciones, adulterio, mentira, y ese es su placer, lo que ellos aman, lo que a ellos les causa placer hacerlo. El que se perfecciona en Dios, en su Espíritu Santo, en ayuno, en oración, y vive en Dios, en Jesús, en su presencia, no por su cuerpo carnal que le distingue de alguna forma en algo, sino que es por Jesús y atrae su presencia de Hijo de Dios. El placer más grande es hacer la voluntad de Dios, más grande que todos los placeres de la carne, vivir en Dios y permanecer siempre en Dios, porque ese es el espíritu que hay en Él. Pero si tú dices ser de Dios, pero aún amas el mundo y hayas como placer en las cosas del mundo, o te agradan en tu corazón, te falta crecer si dices que eres de Dios. Y si no, te falta encontrarlo y te falta tener a Dios de verdad. Buscarlo de verdad, no solo de oídos, ni de labios, ni de boca solamente, sino tenerlo de verdad. Es muy importante y permanecer. Porque todo el que permanece hasta el fin, éste será salvo, dice el Señor. Si no permaneces en Dios, es porque nunca le amaste. Es porque no quisiste perfeccionarte en Él y cada vez que su espíritu vaya agradando. Porque mientras estás en los espíritus de la tierra, tú estás en los espíritus de la carne. Todos los espíritus que hay aquí son de deseo, de adulterio, fornicación, son espíritus animales que se comportan en lo animal. Y esos son los espíritus de Satanás, donde él tiene el dominio, donde él te tienta. Pero si tú eres perfeccionado en el Espíritu de Dios, nada de estos espíritus de la tierra van a ver en ti. Y si los hay, están en tu carne y ellos no van a dominar, porque tú eres grande en el Espíritu de Dios y tú mandas sobre ellos. Porque en el Espíritu de Dios, la voluntad de Dios es el mayor placer, mayor que todas las cosas de la tierra. Porque la voluntad de Dios es perfecta, es santa, es justa y es para bien. Y eso lo sabe el Espíritu de Dios, por lo cual ese es su mayor placer, estar y hacer la voluntad de Dios.
No hay mayor tentación para él hacer eso. El que tiene y es del Espíritu de Dios lo entiende, y el que no, no. El que es débil en Dios y permanece en las obras de la carne, no hay mayor tentación que hacer las cosas de la carne, que ver televisión, y adulterio y fornicación. Y lo de Dios lo hace porque dicen que le conviene, pero en realidad no son de Dios, no entienden el orden de los espíritus. Viven en su mundo carnal y material. Ellos ven a una persona, a otra y a miles, pero no entienden por quién están siendo consumidas, engañadas o controladas por Satanás, y pertenecen a ese espíritu, al del mundo, que es solo uno, que aquí aún viven en él, pero algún día se acabará la gracia, porque ese espíritu les da o los hace engañar hoy en día porque hay gracia en Dios, y él no quiere ser descubierto, para que sepan que hay un Satanás que los va a atormentar y que hay un infierno. Él anda encubierto engañándolos, haciéndolos de él, que tengan sus deseos, que consuman de su espíritu, para que sean de él el día del juicio. Y una vez que sean muertos y ya sean condenados, y una vez que ya sea el juicio hecho, él los atormentará a libre albedrío, porque ya no podrán escapar de él. Pero él hoy en día no lo hace, porque hoy en día tienen la gracia de Dios, que les da la oportunidad de arrepentirse, y pueden escapar de las garras del maligno de Satanás, en las cuales están sin Dios. Entonces por eso él no tiene esa libertad, porque si hoy en día se hace manifiesto y los empieza a atormentar y a hacer sufrir desde ya, todos se arrepentirán, porque no van a querer eso y van a ver el verdadero mal que hay. Y lo verdadero que espera, que es un tormento infinito y peor que las peores cosas de la carne. Entonces él se retiene, y por voluntad de Dios son todas las cosas hechas a su tiempo. Entonces permanezcan en Dios y en su espíritu, busquen la verdad, aborrezcan la carne y sus deseos animales, busquen del Espíritu de Dios y su Espíritu Santo. Los deseos del Espíritu Santo son hacer la voluntad de Dios, vivir en Dios, y no comportarnos como animales, de verdad, se los digo. Porque, por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, me dice o me trata con groserías y empiezan a gritar, y yo en mi corazón me callo, y lo único que siento es que se comportan como verdaderos animales, y me doy cuenta que en la carne están todos los espíritus animales, deseos animales, cosas que controla el mundo y el espíritu del mundo, que es Satanás, por el cual los engaña, que no tienen un control, no son sabios, son necios, no tienen sabiduría, ni paz en ellos. Y en eso vivimos si no estamos en Dios. Aunque digamos serlo, pero si no hay tranquilidad, ni confianza, ni fe, no estamos en Dios. Dios es de fe. Cuando tú le crees a Dios, le crees de verdad. Y si le crees de verdad, hay fe en ti y haces porque crees. Pero cuando tú no tienes fe en ti, le llamas mentiroso porque no le crees. Crees al mundo. Vives en el mundo porque dudas de Dios, dudas de lo imposible. Porque porque todas las cosas imposibles para los hombres, cuando habla de los hombres, habla del espíritu del mundo, del que no cree, del que duda, del que tiene poca fe, del que es de fornicación, adulterio y deseos y pecado. Por eso dice, todas las cosas imposibles para los hombres, para Dios, son todas posibles. Entonces, si tú no crees en algo, no crees que alguien puede sanar, no crees que hay un Dios vivo, dices por tu boca, pero no lo crees en tu corazón, estás en el espíritu del mundo que no puede nada y no cree nada. Y en ese espíritu tú le llamas mentiroso a Dios y pecas porque no le crees, porque no hay fe en ti, porque no le crees en verdad. Si yo a ti no te creo, te estoy diciendo que eres un mentiroso, o que me dices una mentira claramente. Y para Dios, y en Dios es igual. Todos los que no le creen a Dios le llaman mentiroso. Y todo el que llama mentiroso, si Dios es la presencia y es la verdad misma,
El mentiroso es el que dice que la verdad es mentira. Nosotros, sin Dios y sin creerle a Él, somos mentirosos y estamos en todo ese pecado, cargándolo en nuestra carne y espíritu. Y así, mis amados, debemos permanecer en Dios y en su Espíritu Santo, para salvarnos. Y el que no lo hace no va a salvarse, no puede estar en Dios, va a estar siempre su espíritu deseando el pecado, permaneciendo en pecado, porque hay que perfeccionarnos en Dios, porque como niños somos llamados para ir creciendo en las obras del Espíritu Santo de Dios, no para ir quedándose ahí mismo, porque es un caminar. Y tú cuando caminas a un lugar te pillas con diferentes cosas. Cada vez estás más cerca. Es un caminar espiritual. Entonces tú si caminas hacia Dios en el Espíritu, tienes que ir avanzando. Y cada vez estar más cerca de Dios. Y en el Espíritu avanzar en Dios es cada vez ser más Espíritu. Más hijo de Dios en el Espíritu. Así creces tú. Y así creces y así avanzas en el camino de Dios. No es solo estar yendo a una iglesia a 50, 100 años y ser igual. No es solo ser el pastor más grande y predicar la mentira y ser igual. No es solo estar ahí. Avanza en el camino hacia Dios. Y el que tenga entendimiento entienda que no es un camino que tú ves por tus ojos. No te imagines cosas necias, animales, de la carne, físicas. Si tú quieres acercarte a Dios, Dios es espíritu, vuélvete espíritu, vuélvete a Él, a su espíritu, únete a Él, invoca su nombre, llénate de Él, de la verdad, de la justicia, de espíritu, de entendimiento espiritual, no carnal. Crece en Dios, avanza en el camino, no permanezcas en lo material y en la tierra, porque te perderás, porque tus 100 años en la iglesia no servirán de nada, porque sigues igual, y peor. Has sido engañado por Satanás, porque tus años de pastorado no han servido de nada, sigues igual y peor, porque todos tus cursos no han servido de nada, sigues igual y peor. Has sido engañado por Satanás, por el mundo, por lo material, por lo carne, por lo animal. Busca a Dios, arrepiéntete, y Él sanará tu corazón, te dará espíritu para que entiendas, para que lo tengas a Él, y cada vez te acerques más, vivas en Él, y su espíritu en ti crezca, para que tú crezcas como su hijo, porque mientras no lo tienes a Él, estás lleno del espíritu animal, de la tierra, carnal, satánico, pecador, deseador del pecado y de todo tipo de males y mentiras, y respirando pecamos, sin Dios. Con Dios, Él es nuestro sanador, que nos perdona y nos libera, no para seguir pecando, sino para permitir lo que Él permitió en lo correcto y santo en Él. Porque Dios no perdona el pecado si tú lo quieres cometer. Porque si tú lo quieres cometer, estás en pecado, amas el pecado y eres del pecado. Pero si has cometido algún error involuntario por falta de conocimiento algo y te arrepientes y lloras de corazón, te perdona. Pero no seas hipócrita y no prediques mentira, como que es fácil y pecar y pecar y pecar y nadie puede dejar de pecar. No seas de Satanás. Los amo y Dios los bendiga. Amén.